noches, qué gusto poder empezar así la semana con el análisis de este día, que por cierto hay temas muy destacados y polémicos que estaremos analizando hoy con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Feliz lunes. Sandy, gracias, igualmente feliz lunes para ti y por supuesto para ustedes que nos están viendo allá en casa. Vamos con uno de esos primeros temas, enfrentamiento en la frontera entre Guatemala y Honduras. ¿Qué es lo que está pasando ahí con esa caravana de migrantes? ¿Será solo una situación de querer pasar por el sueño americano o habrá gente detrás de estos hechos violentos? Vamos a comenzar entonces con el análisis porque la caravana, la amenaza la cumplió, ingresa de esta forma y este fue el desenlace. Vamos entonces. Preliminar se señaló que fueron 622 retornos asistidos, 531 de ellos de nacionalidad hondureña. Este grupo conformaba la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula a Honduras el pasado 15 de enero. Seguimos coordinando, seguimos evaluando el tema de sanidad, el tema de la salud por la salud de todos los guatemaltecos y seguimos en ese puesto de control en estos momentos para ir viendo que no sigan ingresando por puntos ciegos, por lugares por donde no estemos nosotros controlando ese control migratorio para poder ingresar. Así que hasta el momento seguimos insistiendo, seguimos suplicándole a las personas que creen que pueden pasar por territorio guatemalteco de una manera irregular, por una manera donde sus documentos no están en orden, no vengan porque no van a ingresar. Hay puestos tanto en la frontera como puestos a nivel de inteligencia con todas las instituciones donde se revisarán y se pararán y se mirarán las circunstancias si ingresan o no a Guatemala y si no llenan los requisitos, por supuesto, serán regresados humanitariamente. De las personas retornadas de forma voluntaria, 476 eran mayores de edad y 146 menores acompañados. Por el momento se mantiene la alerta de atención de migración junto a otras 15 entidades, tanto en los puntos fronterizos como en carretera. A ver, televidentes, Sandy, Guatemala tiene la potestad en su jerarquía, en su soberanía, en el cuidado del territorio nacional, precisamente a cerrar la frontera cuando no se cumplen requisitos migratorios, cuando no se cumple con un orden determinado. Y por supuesto, también aquí en contraposición viene otro tema, que lo decía el director del Instituto Nacional de Migración, el tema de poder bloquear, cubrir lo que son los puntos ciegos, porque por ahí es donde se puede dar. Ahora, vuelvo a lo mismo que tanto hemos analizado. Una caravana no surge espontánea, una caravana es convocada. Quiere decir, Sandy, forzosamente que detrás de una caravana de migrantes tienen que haber líderes, ya sea para juntarlos o ya sea para decir, miren, ahora vamos a pasar y vamos a usar la fuerza y no nos van a poder sacar de ese territorio. Es decir, aquí hay gente detrás de esta situación. Totalmente, Julio, porque mira, vemos cómo cada vez las caravanas de migrantes van subiendo de tono, ¿no? Primero que empezaban con ciertos grupos, luego ya se van sumando más, incluso de otras nacionalidades, al punto de incluso tener estos enfrentamientos que el año anterior a la pandemia también lo observábamos, ¿no? Que se estaban registrando en las fronteras. En este caso era más en el territorio mexicano donde se estaban dando, pero vemos entonces cómo ya van subiéndose de tono, es decir, donde ya incluso los hechos violentos, si lo podríamos llamar de esta manera, se van presentando y pierden el sentido y el objetivo de estas caravanas de migrantes. Empiezan a ser una constante. ¿Por qué? Porque esta que efectivamente cumplió la amenaza, llamémosle así, de salir desde Honduras el pasado sábado 15, pues es la sexta caravana de migrantes multitudinaria. Y al principio, como tú decías, eran muy pacíficas, muy ordenadas. Luego se empezaron a dar ciertas cosas que yo considero que no están bien. Número uno, esos brotes de violencia, esos enfrentamientos que particularmente en las últimas caravanas habían sido con las autoridades mexicanas, pero que en la penúltima, antes de esta caravana, pues ya se dio aquí mismo en territorio guatemalteco, se violentó nuestra frontera y hoy nuevamente estamos viendo esta situación. Al punto, Sandy, que hay policías heridos y también elementos del ejército de Guatemala que resultaron con pedradas, con golpes y tenemos el derecho de decir quién sí, quién no entra bajo ciertos parámetros, cánones y condiciones. Como cada país, Julio, la verdad que tiene que cumplirse, es decir, aquí no está
restringido el paso, no está prohibido el ingreso a nuestro país. Siempre y cuando sea legal. Exactamente, siempre y cuando se cumpla entonces con los requisitos que como cada país se tiene que realizar, ir plenamente identificados, pero aquí también vemos personas que no portan ningún documento de identificación y también esto es peligroso, ¿no? Y van personas que aparte de ellos, Andy, lo hemos visto últimamente, llevan consigo a menores de edad. Así es. Entonces te imaginas tú, esto es un riesgo no solo para Guatemala, es un riesgo para la misma caravana, es un riesgo para ellos, su integridad física, los menores. El hecho erróneo de decir que a través de estos menores van a conseguir algún tipo de asilo humanitario en Estados Unidos, eso es falso. Ahora, he de decir que luego de esa situación y de estos enfrentamientos que se dieron con miembros de PNC y del Ejército, también la actitud del Estado guatemalteco fue muy buena, es decir, porque el retorno hacia su territorio de estos aproximadamente 600 migrantes, pues se hizo de una manera ordenada, de una manera respetuosa, como tiene que ser, de una manera, digamos que bastante digna. Así es, Julio, como se tiene que ir realizando, no siempre cuidar con los derechos de los migrantes, porque obviamente aquí entonces caemos en una ilegalidad por parte de las autoridades, pero también cómo reaccionar, Julio, cuando vemos que estas personas pues actúan de una forma no tan cordial, ya van entonces lanzando piedras, lanzando lo que puedan para que no se les impida el paso. ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad en este punto? Responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, con todo lo que está pasando, no solo la crisis migratoria, hablamos particularmente del tema de salud, con el COVID-19, Omicron. Que hay un riesgo latente. Un riesgo latente, para empezar, para nosotros. Pero el riesgo latente real lo tienen ellos ahí como migrantes. ¿Te parece si vamos con los primeros datos? Adelante. Muy bien, gracias a nuestra producción que pone ahí en pantalla los siguientes datos. Bueno, efectivamente usted pudo ver que esta primera caravana salió este pasado sábado de Honduras, cumplieron con la amenaza de hacerlo, pero no creo, al final de cuentas, Sandy, que vayan a tener un éxito. Algunos, porque hay que decirlo también, pasarán Guatemala, pero serán frenados en México. Los migrantes están viajando en una actitud que más que defensiva, es una actitud bastante en contraposición a nuestras autoridades. Por eso hubo choques entre las fuerzas de seguridad guatemaltecas y los migrantes. Guatemala tiene todo el derecho de poder proteger su territorio, su soberanía, impidiendo el ingreso de extranjeros que no cumplan, eso sí, con los requisitos de ley. Migrar no es un delito, cumplir con los requisitos de ley, todo lo tenemos que hacer. En esta ocasión, fuera de los policías, un miembro del Ejército de Guatemala también resultó herido al tratar de detener parte de la caravana migrante y esperemos que estos enfrentamientos ya no se den, porque también eventualmente pudieran resultar heridos los migrantes mismos. Así es. Y es que este punto voy en seguimiento también con la pregunta que te hacía, Julio, porque, sí, Sandy, dime. Bueno, ¿qué hacer cuando se dan ese tipo de situaciones? Cuando los migrantes responden de esta forma o actúan de esta manera, lanzando piedras, lanzando lo que pueden para tratar de ingresar de una manera irregular al país. Bueno, la fuerza de seguridad reacciona, pero entonces aquí ya se ve como una violación a los derechos humanos. ¿Cómo tratar este punto sin que, en primer lugar, siempre guardar el territorio, porque una de las funciones es también el resguardo de nuestros territorios, y sin tener que también pues violar derechos humanos de alguien, ¿no? ¿Cómo? Es una línea muy delgada, ¿tú crees? Muy delgada, y es ahí donde está la parte sensible. Pero yo lo veo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de seguridad también de una manera muy sencilla. Número uno, el imperio de la ley, que obviamente opera para los 108.889 kilómetros cuadrados de Guatemala. Es decir, que si cualquier ciudadano de Honduras, de El Salvador, de Belice, de donde sea, de Tanzania, quiere entrar a este país, debe cumplir con nuestras leyes. Y una de las leyes vigentes, positivas, las leyes y estatutos migratorios. Hay que cumplirlo. Número dos, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad le otorga al Ejército de Guatemala la función primero de cuidar la seguridad externa, las fronteras. Así es. Está ahí presente. Y esto es una amenaza para Guatemala, lo es en todo sentido si no se hace en orden. Si vienen con los papeles como corresponde, pues hay que dejarlos pasar y no romper esa delgada línea que tú decías de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pasar entre países y migrar, pues tampoco es que sea un delito. Es simple y sencillamente una cuestión de soberanía y respeto a la ley cuando se quiere hacer de una manera desordenada.
Pero el punto también aquí vamos con uno. No Dime. sabemos si hay personas que pueden estar involucradas en estos movimientos, que les convenga incluso que se lleven a cabo las caravanas y que los estén motivando, incitando a actuar de esta manera. Porque si antes no mirábamos este tipo de comportamientos y ahora de entrada también lo estamos viendo, es decir, ¿qué cambió en este tiempo? Aquí lo que cambió es la desesperación, es la desilusión y es cuestión monetaria. Los que están detrás de esto ahora ya prácticamente se están volviendo coyotes también. Vamos con otros datos. Adelante. Muy bien, vamos a verlo allí particularmente. ¿Por qué ocurren estas situaciones? Bueno, a ver, veamos una situación. Evidentemente estos hechos violentos siempre se van a dar primero por la desesperación de las personas, de los migrantes, de poder salir de su país, de poder burlar los controles migratorios y de poder burlar a las fuerzas de seguridad. La caravana migrante representa un peligro, en primer lugar, para sus mismos integrantes. Se exponen a posibles contagios de COVID. Con estos brotes violentos se exponen a ser golpeados, recibir gas pimienta, cualquier cosa. A su vez representan un problema, no solo de salud para los países que atraviesan, sino también es un problema de seguridad y lo es para Guatemala también. Habrá que esperar cuántas caravanas migrantes más se organizan a lo largo de este año 2022, pero te sé decir algo, es decir, las personas que ya tomaron esa costumbre, en Honduras particularmente organizarlas, las van a seguir haciendo. Y su principal fuente o función de querer hacerlo no es un altruismo, es cuestión económica. Exactamente, son cuestiones económicas y no sabemos si de otra índole también, Julio. Otro tipo de interés. Por supuesto, Cierto. Entonces es necesario poder visualizar bien estos movimientos, que ya empezó la primera caravana del año y ya empezó incluso con la situación de pandemia, se había logrado pues contener este tipo de movimientos, pero ahora vemos que pues pareciera que la situación ha cambiado, que se podrían seguir dando estos movimientos, Julio, y es preocupante porque la pandemia continúa no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Exactamente, y es un riesgo realizar este tipo de recorridos así masivos. Aparte de ello, recordemos, tenemos que respetar las leyes, los reglamentos de los países, los temas migratorios. Tú te tienes que informar si quieres ir a un país, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Es correcto. Porque en Guatemala no te lo pueden negar si cumples con esos requisitos. El punto aquí es de que esa desesperación, esa forma tan abrupta en la que se quiere también ingresar a nuestro país, ese es el choque que existe actualmente, pero bueno, podría seguir pasando, ¿no, Julio? ¿Qué se puede hacer? Así es, Sandy, podría seguir pasando y por eso, en conclusión, lo que tenemos que hacer es respetar nuestro territorio, respetar nuestras leyes. El llamado es a la solidaridad. Por supuesto que nosotros como guatemaltecos nos solidarizamos con cualquier hermano centroamericano y de cualquier país ante los problemas que representa la vida, la pandemia, la falta de oportunidad. Por supuesto que sí, pero el llamado está a que tenemos que cumplir con los parámetros establecidos en la ley. Y la ley guatemalteca y el territorio guatemalteco, por seguridad de ellos como migrantes y nuestra misma, hay que respetarlo. Así que aquí en A la Medida continuamos, por favor, con la información. Y la policía de El Salvador reportó la captura de un presunto tratante de personas de nacionalidad guatemalteca. Se trata de Faustino Corado Reyes, de nacionalidad guatemalteca. Se le señala del delito de tráfico ilegal de personas. En la Achadura, Huachapán, Corado Reyes fue sorprendido cuando intentaba pasar a una menor con sus 2 hijos menores de edad de forma ilegal a Guatemala. Asimismo, les ofreció llevarlos a Estados Unidos. Las personas que eran transportadas en un tráiler identificaron al individuo como el Coyote, que estaría encargado de su traslado. El capturado tiene varias publicaciones en redes sociales en donde ofrece el servicio de traslado a los Estados Unidos de forma irregular. Se detalla que es originario de San Marcos y labora como transportista y, según investigaciones preliminares, aprovechaba su posición para trasladar migrantes en su unidad pesada desde varios países centroamericanos. El guatemalteco fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que enfrente la justicia. Cuatro niños de 6 y 9 años están hospitalizados en la zona 11, procedentes del hospital de Chimaltenango tras el accidente del kilómetro 45 de la ruta interamericana.
2 de ellos están en estado sumamente delicado. 2 venían en condiciones graves, venían intubados con asistencia ventilatoria, y 2 niños venían con politraumatismo, pero venían respirando tranquilos y conscientes. A los 2 graves le hicimos el protocolo de trauma, ¿verdad? Se les puso el collar de Filadelfia, fueron a tomografía, intubados, y sí evidenciamos que había contusiones en el cerebro y varias fracturas y golpes internos, ¿verdad? Al primero de los pacientes, el neurocirujano les retiró espículas óseas, coágulos. El niño bajó aquí al área de shock, lo trasladamos al intensivo, y el otro niño, una nena, también está en sala de operaciones en la mañana, ya salió, ¿verdad? Ambos pacientes están en el área de intensivo de pediatría. Los 2 que estaban estables van con evolución satisfactoria, ya les pusieron sus yesos y fueron evaluados por los especialistas, ¿verdad? ¿Qué edades tienen los pacientes? Más o menos son niños entre 6 a 9 años. Pese a que un padre también sufrió el accidente, se encuentra con su hija que está en el área crítica, mientras que el otro niño que está grave ya fue identificado por uno de sus familiares y se encuentra con él. Luego de que finalizó la alerta amarilla por fiestas navideñas y de Año Nuevo, se registraron los accidentes colectivos y de transporte pesado. Nosotros terminamos la alerta amarilla el 14 de enero y nos había dado satisfacción que no teníamos accidentes de transporte colectivo, sino eran accidentes de vehículos particulares, que lamentablemente en alerta amarilla tuvimos a diario, ¿verdad? Niños con caídas de moto, hubo un bebé de 1 mes que en Jalapa se cayó y pegó en el asfalto, ¿verdad? Creo que las autoridades y las personas que manejamos vehículos de 2 llantas, de 4, los transporte pesado, debemos tener mucha precaución porque la cantidad de accidentes se está incrementando de una forma muy alta, ¿verdad? Aquí en pediatría hemos recibido casi pacientes a diario, ¿verdad? Recuerdo el niño de Santa Catarina Mita, la nena. El accidente aquí de la entrada a Misco, que el tráiler se aventó una familia. Esta niña ella salió, ¿verdad? Salió con buena evolución y les... Mientras que del accidente del kilómetro 17 del martes 11 pasado, que dejó 4 fallecidos y 3 heridos, la pediatría del Hospital Roosevelt informó que la niña de 12 años estuvo varios días internada. Fue operada, pero ya la dieron de alta con cuadro de salud favorable. A ver, que estadísticamente, aparentemente, haya menos cantidad de accidentes este año que otros anteriores, no lo hace menos peligroso, no lo hace menos letal, no lo hace menos triste, y no lo hace también, al final de cuentas, en la estadística, que sea menos mortal. Porque vaya, si no, Sandy, este año 2022 se ha caracterizado en estos apenas 17 días por una seguidilla de accidentes mortales, sobre todo entre la semana pasada y esta, donde la imprudencia, donde la negligencia, donde la impericia viajan literalmente conduciendo ese tipo de vehículos pesados y de transporte de pasajeros. Así es, Julio, hay menos accidentes de tránsito, sí, pero hay más personas que han perdido la vida. Entonces aquí comparamos la situación y vemos que es preocupante cada vez más, porque estamos hablando de vidas que en muchas ocasiones quedan en la impunidad. Estas muertes que la familia no tiene justicia, no llega a la justicia y se tienen que resignar con que, fue un accidente. Y realmente a veces, Julio, sabemos que por las circunstancias en las que se da, por los testigos que también dan a conocer la forma en la que viajaban los conductores, vemos que no son accidentes, Julio. No, esto porque se pueden evitar. Es la pura imprudencia, negligencia en muchos casos. He de decir un dato, ¿no? Que este es un dato que llama bastante la atención. En Guatemala, entre agentes de PMT, de tránsito, de Provial, de todas esas fuerzas que ven el tema de la seguridad vial, hay aproximadamente una fuerza de 3,000, es decir, esa es la cantidad. Si contamos que son 340 municipios, nos da menos de 9, es decir, 8 agentes por cada uno de estos municipios, en el mejor de los casos. Ya desde ahí vemos que tenemos de verdad una carencia para poder controlar esta situación, pero eso no debe ser excusa, se tiene que controlar de una u otra manera. Entonces, si la ley existe, que la ley se aplique de la forma más dura posible. Totalmente, Julio, pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones
ha sucedido de que, bueno, cuando buscamos al piloto, el piloto se dio la fuga y ahí se acabó la historia. Correcto. No se tiene una responsabilidad por parte del empresario, del dueño del transporte, de decir, bueno, aquí está la información de la persona que iba conduciendo, porque realmente aquí existe una responsabilidad compartida, ¿o no, Julio? Porque sí, si Sandy, tú estuvieras sí, actuando de buena forma, es decir, Sandy, tú tienes tus camionetas en el tema de los buses, que es cuando más cantidad de heridos y de fallecidos se registran. Exactamente. Sí. Si tú tuvieras todo en orden, en perfectas condiciones, las unidades, esto ¿no te daría miedo de dar el nombre de la persona que iba conduciendo? Porque por tú supuesto no tienes responsabilidad, pero aquí hay una responsabilidad compartida. De hecho, propongo, y ya lo vamos a analizar más tarde, que la responsabilidad, en este caso del representante legal o del dueño de los transportes, sean transportes de carga o transportes de pasajeros, tiene que ir en una misma dimensión, no solo en la parte pecuniaria y económica, sino que en una misma dimensión de lo penal. ¿Por qué? Porque es tan responsable el que va manejando de una manera imprudente bajo efectos de alcohol o de drogas, como el que le da un bus o cualquier vehículo a alguien menor de edad, o el que no mantiene sus buses y sus camiones con los sistemas de frenos bien, con toda la parte mecánica como debe ser. Entonces hay una corresponsabilidad. Yo creo que eso debería cambiar legalmente. Totalmente. Vamos con datos también para ir de esta manera pues ampliando el detalle informativo, Julio, porque esta situación preocupa también que no se hace algo estricto para poder controlar el tema. Así es. Para empezar, partamos de una base. Estamos iniciando el año 2022 y el nuevo dato, la nueva cifra, escuchen ustedes nada más, 4.4 millones, es decir, 4.400.000 vehículos de todo tipo integran ya el parque vehicular aquí en nuestro país. El presente año se ha caracterizado por estos accidentes con muertes generadas a partir de la imprudencia de todo tipo. No importa el número alto o no importa el número bajo de accidentes automovilísticos, lo que importa es el número de muertes, de luto y de dolor que estos causan al final de cuentas. Las acciones preventivas deberían de ir orientadas a todos, pero con un especial énfasis a lo que estamos mencionando, el transporte pesado y el transporte de pasajeros. Y aquí hablemos claramente, sin ninguna cortapisa como debe ser, lo primero que debería aplicarse ya de una buena vez, le guste o no le guste, es lo que dice la ley, y el tema de los dispositivos de control de velocidad, de reducción de la misma a un máximo de lo que está generado en la ley y reglamento de tránsito, 80 kilómetros por hora. Claro. Y aún así 80 kilómetros por hora todavía puede ser alto con relación a esta gente, ¿no? Mira, si evaluaras, Julio, las causas principales por las que existen los accidentes de tránsito, ves que el exceso de velocidad es una de las causas. Sí. Entonces, aquí existe justificación para que se elimine la prórroga que se dio. Total. Y que inmediatamente los transportistas empiecen a colocar estos reductores de velocidad, porque mira, negarse a este punto es bueno. Continuamos con la prórroga, pero de aquí en adelante, si se registra un accidente de tránsito donde su unidad, su transporte pesado se ve involucrado, usted va a responder por lo que pase. Va a la cárcel también, como debe ser, ¿no? Si fuéramos más estrictos, si fuéramos más duros en cuanto a las acciones y sobre todo con que se hiciera cumplir la ley, yo creo que en un porcentaje considerable se podrían evitar los accidentes de tránsito. Y es que fíjate, Sandy, dirán, por ejemplo, los propietarios de transporte pesado y de transporte de autobuses, sí, pero como no son ustedes los que tienen que comprar eso e implementarlo, señoras y señores, es hasta por su propia seguridad, claro. Seguridad en su dinero, porque cada vez que se destruye un autobús o se destruye algún transporte pesado, ustedes pierden en su patrimonio. Luego tienen esa corresponsabilidad en lo civil, que repito, debería ser en lo penal. Y al final de cuentas, ustedes están protegiendo también su empresa, su prestigio, su producto, sus clientes, sean pasajeros, sean clientes que los buscan para carga, están protegiendo su propio dinero y las vidas de quienes estamos
por una o por X razón en la vía pública o en las carreteras de este país. Así es, Julio. Vamos con más información porque este tema a veces preocupa y sobre todo a veces causa indignación, ¿no? La forma Muchísimo. en la que se siguen registrando, las familias siguen lamentando a sus seres queridos y no pasa nada al parecer. Eso es lo más triste y por eso vamos con otros datos, nuestra producción ya los va a compartir y aquí de alguna manera es importante que usted cuando vea estas imágenes, mejor vamos a ver imágenes, Sandy, porque son más gráficas, ¿no? Uno de los principales factores que pudieran prevenir estos accidentes fatales son los que ya dijimos ahorita, dispositivos reductores de velocidad. A su vez es importante la responsabilidad, señoras o señores, de los dueños de buses y transporte pesado. ¿Para qué? Para contratar primero pilotos que tengan la edad, que estén capacitados y que estén experimentados. Otro aspecto a considerarse es mantener las unidades del transporte de pasajeros y de transporte pesado en las condiciones óptimas y adecuadas. Por último, es también necesario, Sandy, que las autoridades de tránsito en general velen por el control y cumplimiento de los mismos. Así es, debe existir mayores controles, Julio, controles en cuanto también te diría, bueno, ¿quién va a controlar que a las unidades sí se les dé el mantenimiento correspondiente al tiempo que corresponde? Porque también el mal mantenimiento, el poco mantenimiento que se le realizan a las unidades de transporte de pasajeros, correcto, del transporte pesado, también es una de las causas que originan los accidentes de tránsito. Entonces, todos estos factores que ya se han identificado por qué se registran los accidentes de tránsito, ¿qué se está haciendo para poder contrarrestar? Cuando vemos que de verdad cuántas personas han perdido la vida, Julio, en un accidente de tránsito, yo no sé por qué eso no preocupa, como que no valiera nada la vida de quien pierde precisamente esas posibilidades en un accidente de tránsito. Yo creo que este es el momento de hacer un llamado a la reflexión a las autoridades en general, no solo las autoridades de tránsito, de las policías municipales de tránsito y todo lo que tiene que ver con esto, también a las autoridades nacionales, por ejemplo, como el Congreso de la República. Aquí hay que actuar y actuar rápido. Si la ley y el reglamento ya están vigentes y se ha dictado desde hace años y se han dado prórrogas para el tema del cumplimiento de los reductores de velocidad, para el tema y cumplimiento de los seguros, para el tema y cumplimiento de los controles que tienen que tener estos vehículos para poder circular. Señoras y señores, empecemos a cumplir con eso, porque de lo contrario, este solo va a ser un llamado desesperado y vamos a estar analizando tragedia tras tragedia. Exactamente, Julio. Probemos. Hagamos el intento entonces. ¿Qué pasaría si las sanciones se ponen más complicadas, si se endurecen esas sanciones, si el castigo ya se empieza a ver? Yo creo que en este punto ya empezaríamos a tener menos muertes, menos heridos, menos accidentes de tránsito, pero hasta que no se cambie la fórmula para contrarrestar esta problemática, va a pasar lo mismo y va a incrementarse. Si no, miremos las cifras que ya registra este año. Niña. El Ejecutivo, por su parte, presentó una reforma, una iniciativa de ley a la Ley de Hidrocarburos de Guatemala. Vea la información. La reforma busca aprobar prórrogas continuas de los contratos de operaciones petroleras hasta 25 años cada una o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento. Es decir, cuando el valor de producción que se obtenga del mismo sea insuficiente para cubrir los costos recuperables de operaciones. Las prórrogas serán aprobadas por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas tiene la facultad de aprobar una única prórroga de hasta 15 años. Además, se añade el artículo 37 bis, el cual establece la facilidad de pagos extemporáneos que podrán obtenerlo las empresas petroleras, celebrando un reconocimiento de deuda hasta por un plazo de 24 meses con el Ministerio de Energía y Minas, pagando una multa del 10% sobre el monto adeudado. La propuesta deberá ser leída en el Pleno y enviada a la respectiva Comisión de Trabajo para su análisis. Según el organismo ejecutivo, la propuesta busca aumentar de forma significativa los ingresos que el Estado recibe de estas actividades, además de mantener las empresas que ya invierten en este sector, así como atraer a nuevos inversores. Y bueno, vamos a regresar con el análisis de uno de los casos emblemáticos en
en tribunales precisamente. El caso La Línea, ¿cuántos años ya venimos hablando de estos temas? Bueno, yo digo que del 2015 al 2022, que vamos a cumplir 7 años de un caso que se abrió y más de 5 de investigación, algo debería de pasar, pero analicémoslo mejor al volver. Lo invitamos a seguir con nosotros, regresamos enseguida. No cambie, somos a la medida. En abril de 2015, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil reportaron la aprehensión de varias personas. Entre los detenidos figuraron los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz. Según la investigación de la Fiscalía a cargo del proceso, el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti lideraron una agrupación delictiva que defraudó al Estado de Guatemala por 28 millones de quetzales. Quienes formaron parte de una estructura criminal. Esta estructura criminal, miembros del tribunal, se encontraba incrustada en los recintos aduaneros, delimitándose los de la envergadura como lo es Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la aduana central. Quienes en forma concertada y sistemática cometieron hechos delictivos cuyo propósito fundamental consistía en la evasión dolosa de tributos aplicables al régimen aduanero de importación de mercancías. A criterio de la Fiscalía, el dinero fue recaudado a través de cobros ilegales que realizaron en 3 aduanas del país, al cual llamaron cola o línea. El pago ilegal permitía agilizar el ingreso de los contenedores sin pagar los impuestos de ley. Que existían listados preestablecidos de precios por parte de los miembros de la organización que, de acuerdo al tipo de mercancía, establecían valores del ajuste y valores de la cola. ¿Y qué era la cola? Explican también en esta sesión reveladora, miembros del tribunal, que era esa repartición para ellos y para los de adentro. Este debate oral y público durará unos meses, tomando en consideración que serán juzgados 30 acusados y la cantidad de pruebas que deben conocer las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo. Este sería el segundo juicio que enfrenta Roxana Valdetti. Con imágenes de Eduardo Coco, un reporte de Hugo Morales. Pero vaya caso paradigmático, porque televidentes y Sandy, en este mes de abril 2022 se van a cumplir 7 años de que se conoció el caso La Línea, más de 5 o 6 años de investigación. Y a mí lo que me llama la atención es de que este caso es paradigmático porque le costó primero el puesto a un presidente y a una vicepresidenta. Es un caso de alta corrupción, como se denominó. Pero, ¿y dónde está entonces la celeridad de la justicia? Ya que se llegue finalmente, como ahora está empezando apenas el juicio oral y público para determinar una cuestión. ¿Cuál es la resolución que va a dictar este tribunal de mayor riesgo? ¿Va a ser condenatoria? ¿Va a ser absolutoria? Pero que se conozca ya y que siga el proceso. Porque lo que sí no puede pasar es que se fomente, al final de cuentas, la impunidad, la lentitud de un sistema de justicia que cada vez se parece más a una tortuga por su lentitud que ya mencioné. Mira, Julio, el punto aquí es que hay muchas personas que están pues acusadas en este mismo caso, en esta estructura denominada La Línea, que también no están a la espera, porque aquí no solamente es una acusación en contra del expresidente, la ex vicepresidenta, sino que hay muchas personas, exfuncionarios públicos, de alto rango, varias personas que están entonces también con los señalamientos. Y hasta este punto, después de casi 7 años, todavía no tenemos claro qué fue lo que pasó, dónde están las evidencias, dónde está entonces el avance de este proceso de justicia. Y es importante poder analizar este caso. Uno, es el emblemático del país, es uno de los casos también de alto impacto en Guatemala, que lleva tanto tiempo. Imagínate qué va a pasar con un caso menor o un caso que no se le dé tanta publicidad si lo vemos desde este punto. Correcto. Entonces, aquí vemos que ni siquiera estos casos que son tan conocidos, tan famosos, tan sonados,
ha logrado tener la celeridad que se esperaría de un sistema óptimo de justicia. Sí, esto la verdad que es lamentable, ¿no? Porque cuando se cambió de aquel viejo sistema inquisitivo, que ahora ya estoy dudando si era mejor al final de cuentas que este sistema acusatorio, donde supuestamente uno de las características del sistema acusatorio es la celeridad, es decir, la velocidad en los casos. Bueno, yo no lo veo, y este no es el único caso. Hay varios casos que primero o han fallecido los presuntos implicados o simple y sencillamente han cumplido mayor condena que la que hubiesen podido tener y los han dejado libres porque no se llega a una conclusión final. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una exageración de recursos, una situación en la cual no se puede llegar a consensuar que las audiencias sean rápidas, que la prueba esté ahí. Yo digo, es que en cualquier otro país, Andy, en cualquier otro país, si tú sustentas un caso, inmediatamente ya tienes la prueba y lo que te hace falta es poco para poder llevarlo a un juicio oral y público, pero aquí en Guatemala parece que esto es una utopía todavía. Totalmente, Julio. Aquí, ¿cuál sería el ideal? Es decir, empieza entonces este juicio, pero ¿en cuánto tiempo sería lo ideal, Julio? Según un proceso pues normal que se podría llevar, porque sabemos que hay una alta mora judicial, pero estos casos, por ejemplo, deberían de dársela la prioridad también para darle la celeridad en el sistema de justicia. Y un ejemplo, ¿no? Claro, ¿en cuánto tiempo podríamos estar esperando al final una sentencia de cualquier tipo, a partir de ahora, condenatoria? A partir de ahora esto ya no debería de durar más allá de unas 2 semanas continuas, y estoy hablando de 2 semanas simple y sencillamente por la gran cantidad de actores que están aquí, testigos que van a ser propuestos y documentos, peritos, etcétera. Pero con este tiempo que ya pasó, hombre, es que ya se tiene que tener una idea clara del caso por parte de las defensas técnicas, del Ministerio Público y del mismo Tribunal de Alto Riesgo. Así que esto no debería ser más tardado. Si nos pasamos de un tiempo como ese, bueno, no sé qué es lo que va a pasar con este y con todos los casos. ¿Vamos con algunos datos? Sí, vamos con algunos datos importantes para ir recordándonos un poquito más, Sandy, televidentes, de lo que es La Línea, uno de los casos más paradigmáticos de los últimos años, este caso La Línea. Sin embargo, a pesar de que inició en abril del 2015, es hasta el presente año que va a iniciar el juicio oral y público. En general, en su momento se anunció el caso La Línea como una red de corrupción y de crisis política. Se trata de una estructura criminal que en apariencia tuvo la capacidad de cobrar comisiones de hasta un 30% del impuesto de importación. En otras palabras, para tenerlo más claro, aquí al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Valdetti, a 2 superintendentes de la SAT y a otro montón de exfuncionarios y gente también particular, se les está acusando que con este caso La Línea defraudaron al menos del fisco guatemalteco 28 millones de quetzales. Entonces, si saben esa situación, si tienen ese conocimiento, pues bueno, que presenten la prueba y que ya finalmente se dicte una sentencia, ¿no? Que creo que al final es lo que todo el país espera, ¿no? Sí. La sentencia sobre este caso. Julio, 5 años para una investigación, ¿no se te hace mucho tiempo? Es demasiado, ya se vuelve ridículo. ¿Para qué tanto tiempo? Lo que pasa, fíjate que aquí estamos hablando de un ministerio público diferente al que está ahora, de un ministerio público que en aquel momento lo que hacía era politizar los casos y sacarlos mediáticamente, pero que no los sustentaba con investigación. Entonces, por supuesto que después recopilar toda esa información se vuelve una tarea complicada cuando hay tantos actores también involucrados. Sin embargo, a pesar de eso, estoy de acuerdo contigo que 5 años, por muchos imputados que haya, es demasiado tiempo. Es una vergüenza real para nuestro sistema de justicia. Aquí es donde uno puede ver también las estrategias de la defensa, el uso y abuso de los amparos, de las recusaciones y de un montón de recursos que lo que hacen únicamente es entorpecer el proceso penal. Y bueno, y por eso es que se pierde, ¿no?, la confianza en un sistema de justicia penal como el nuestro. Así es, Julio. Pero ¿qué te parece si vamos recordando otros datos que en su momento se dieron a conocer sobre este caso en la investigación que se había registrado en ese momento? Claro, con mucho gusto, Sandy, porque según esa información proporcionada en su momento
por el Ministerio Público, esta estructura criminal defraudaba al fisco 2.5 millones de quetzales a la semana para un total de al menos 28 millones de quetzales. A pesar de que el proceso penal guatemalteco establece un máximo en todo caso de 6 meses con todo y prórroga para la etapa de investigación, este caso ya cumplió más de 6 años y va para los 7. Este retraso en el inicio del juicio denominado la línea indica una mala capacidad procesal del sistema de justicia guatemalteco. Toca ahora al tribunal de alto riesgo correspondiente tratar de acelerar las diligencias del juicio oral y público, ya no aceptar algún otro tipo de situaciones que se vayan presentando, porque estoy seguro, al final de cuentas, que para evitar una resolución, muchos de los actores implicados por una o por otra parte van a interponer sus recursos. Y aún así, fíjate, Sandy, si llegamos en 2 o 3 semanas o el otro mes, cuando tú quieras, a una sentencia acusatoria o absolutoria, el caso no termina, porque viene por cualquiera de las dos partes la apelación especial y ahí todavía quedará la casación, o sea que esto no sé cuántos años le quedan. Difícil porque, por ejemplo, con el exbinomio presidencial, vemos que ese es uno de varios casos que ellos están llevando y no vemos claridad en ninguno de los casos también, porque todos van atrasados, Julio, y no se llevan tanto tiempo de diferencia si lo vemos desde este punto. Correcto. Son casos paradigmáticos, son casos donde la sociedad guatemalteca, recordemos también, se alzó, solicitaba justicia que se sigue solicitando, resultados que se siguen pidiendo, pero hasta este momento no vemos claridad de cuándo podría finalizar, cuándo se va a tener al final la sentencia en este tipo de casos, son culpables o son inocentes. Todas estas personas, Julio, porque son varias las que están involucradas y no sabemos entonces si aquí hay alguna persona que puede ser inocente. Imagínate, que está ahí privado de su libertad, que está ahí también atado a un proceso y al final, ¿qué le van a decir? Ay, disculpe, usted no era, disculpe, y todo el tiempo que pasó, todos estos años, imagínate, qué angustiante debe ser también para una persona, porque en este punto, hasta que no se demuestre lo contrario, todos son inocentes. Sí, por el momento así es. Aquí hay una lección que tenemos que aprender de este tipo de casos. Número 1, es decir, esto tiene que cambiar, ya no puede seguir así. Hay un colapso del sistema de justicia y no solo en este caso, sino que muchos. ¿A qué nos lleva a pensar eso? A que tenemos que cambiar también nuestro sistema de justicia penal, nuestro sistema de justicia procesal penal, ya no copiar los sistemas de los costarricenses, de los argentinos o donde sea, que son los modelos que nosotros aplicamos acá. El modelo guatemalteco tiene que ser uno, los plazos se tienen que cumplir, la ley perentoriamente debe respetar esos plazos y hacer justicia, para bien o para mal, porque lo que ya no queremos es más impunidad y más lentitud en la resolución de casos. Bueno, veremos si este año finalmente se tiene pues una resolución en este caso de la línea y así pues continuar con el resto de casos también, que recordemos que están pendientes y finalmente que el pueblo guatemalteco vea el resultado, vea al final la aplicación de la justicia, una justicia que esperamos sea pronta y cumplida. Por lo menos que sea cumplida, porque lo de pronto se lo quitamos por de pronto también, valga el juego de palabras. Bueno, dejamos esto ahí para su análisis, su asombro y su sorpresa. Y bueno, ya regresamos, ¿no? Así es, se acabó la parte de análisis, regresamos con noticias. No cambie, nosotros somos A la Medida. Bueno, regresamos con noticias nacionales porque este martes serán juramentados los miembros de la Comisión de Postulación que tendrán a cargo la elección de fiscal general del Ministerio Público. A las 14 horas de este martes en el Congreso de la República serán juramentados los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general. La comisión está integrada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el titular del Tribunal de Honor del CANG y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien presidirá este órgano. 5 días antes de que finalice el actual mandato de la fiscal general, los integrantes de la Comisión de Postulación deberán enviarle al presidente de la República la nómina con 6 aspirantes para que sea electo el nuevo jefe del Ministerio Público.
Este 17 de mayo finaliza el mandato del actual fiscal general, por lo que los comisionados tendrán 4 meses para elegir a los profesionales que integrarán la nómina a través de la aplicación de la tabla de gradación y otros mecanismos de evaluación. El Ministerio de Ambiente dio a conocer la implementación del Acuerdo Gubernativo 164-2021. Este es el reglamento para la gestión integral, escuche usted, de los residuos y desechos sólidos comunes, con el fin de poder disminuir la contaminación en nuestro país. Vea la información. Con el fin de evitar la contaminación y cuidar de mejor forma el ambiente, el ministro de Ambiente, Mario Rojas, dio a conocer la normativa que regirá sobre el tratamiento de desechos sólidos, agregando que se trabajará con cada una de las 340 municipalidades para dar a conocer las sanciones económicas que se impondrán a quienes incumplan el reglamento, las cuales van desde 1 hasta 40 salarios mínimos. Presenta a la sociedad guatemalteca. Es un momento histórico que definitivamente va a marcar un antes y un después para la sociedad guatemalteca en el tema ambiental. Hoy, Guatemala se pone al nivel de los países desarrollados en materia de tratamiento de desechos sólidos. Hoy, con mucho gusto, presentamos el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, más conocido como el Acuerdo Gubernativo 164-2021. el cual establece las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. En el Acuerdo 164-2021 se busca propiciar también el uso de la economía circular. Según la normativa, el Ejecutivo deberá adaptarse al reglamento en un plazo de 1 año y el resto de entidades en 24 meses. Y bueno, el parque vehicular sigue al alza. El registro que se tiene del incremento para este año es del 9.1%. En 2021 se sumaron 376.094 vehículos a las calles y avenidas a nivel nacional, así lo revelan las cifras de recaudación de la SAT. A la fecha, el parque vehicular supera los 4.472.000 vehículos, siendo más de 1.9 millones de motocicletas, 839.328 automóviles, pick-ups, 683.435, camionetas, paneles, 601.295, entre otros. Los departamentos con mayor cantidad de vehículos son Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Chimaltenango. Asimismo, por el tipo de combustible, de gasolina hay más de 3.8 millones de vehículos, de diésel 487.598, eléctricos, de gas o solares 51.983. De los nuevos vehículos incorporados en 2021, 232.524 son motocicletas, es decir, 6 de cada 10 vehículos que se sumaron al parque vehicular son motocicletas. Muchas gracias. Mañana lo esperamos aquí en A la Medida. Que descanse. Feliz noche. Chao.